Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, les voy a dejar una clase tratando de ser lo más breve posible acerca de las 5 S, ¿sí? Voy a compartirles mi pantalla, la presentación. Como lo comentamos con Anita en la última clase, las 5 S son una herramienta de mejora de procesos, es una herramienta de mejora de procesos, pero es una herramienta muy especial porque va más allá de una simple técnica o un simple conjunto de pasos, sino que lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Tiene mucho que ver o apunta mucho al comportamiento de las personas y aplicarla implica un cambio de valores dentro de la organización. No significa solo limpiar y ordenar, sino un cambio de valores dentro de la organización para hacer que el ambiente de trabajo sea más productivo, ¿sí? y más eficiente. Bueno, les voy a dejar a ver, lo voy a poner en modo presentación, así lo ven mejor, unas imágenes, ¿sí? Donde se pueden observar un espacio de trabajo, el antes y el después de un mismo espacio, donde del lado izquierdo podemos observar un espacio que parece un poco desordenado, ¿sí? Que no tiene las áreas marcadas o delimitadas. Existen cables, existe acá aparentemente un conjunto de materiales obsoletos o mal archivados, por ejemplo. Los materiales, ¿sí? También están desorganizados. Y de este lado, ese mismo espacio se lo puede ver mucho más limpio, más organizado, más delimitado, ¿sí? Bueno, es para introducirlos en el tema de las 5 S, ¿sí? ¿Qué les parece que pudo haber pasado entre este tiempo y este tiempo? Bueno, seguramente es un antes y un después en la implementación de un programa de 5 S. Esto también son cómo se ven visualmente estos espacios de trabajo, ¿no? Esto es un escritorio, fíjense abajo, podemos ver cables tirados, podemos ver un conjunto de archivos que no están organizados, ¿sí? O de papeles que no están debidamente archivados, ¿sí? Esto, cualquier semejanza con la realidad, no me hago responsable. Eh, Son espacios cotidianos con los cuales quizá nos identificamos, espero que todos se identifiquen con la foto de la derecha, pero bueno, eh, también es para que vean el antes y el después, ¿no? Y sobre todo, puse estas fotos de lugares cotidianos, como lo dije anteriormente, porque las 5S se puede aplicar a todos los ámbitos, primero organizacionales, y después de la vida, ¿no? Como dijimos como lo dije anteriormente, se trata de una filosofía, de una forma de trabajar, ¿sí? De un cambio de valores dentro de la organización. Entonces, eso, una vez que lo implementé y que lo incorporé, lo voy a trasladar a todos los ámbitos de la vida, porque no es, digamos, es muy poco probable que en un ambiente de trabajo sea sumamente organizada y vuelva a mi casa y sea un desastre. Entonces, bueno, es una forma de vivir realmente, ¿no? Bueno, ¿y qué es el 5S? Como ya lo dijimos, es una herramienta, es una herramienta más que poseen las organizaciones para trabajar con calidad, para aumentar la productividad, ¿sí? Para trabajar en lugares y
y en ambientes de trabajos más seguros, porque después vamos a ver todas las cuestiones que implica la implementación del 5S o de las 5S, y realmente hacen que se trabaje en un lugar más armonioso, más organizado y más seguro. Las 5S pertenecen a un conjunto de herramientas o a un enfoque que se llama producción esbelta. No sé si lo han visto en otras disciplinas o en otras materias. Es un enfoque que surge en la Toyota Corporation y que apunta a hacer un conjunto de herramientas que minimicen todo tipo de desperdicio. Desde la eliminación de todos aquellos defectos que requieren un reproceso, de la eliminación del exceso de stock, de la eliminación de los tiempos de espera, ¿sí? Y ese concepto, producción esbelta, una de las propuestas de ese concepto es la herramienta 5S, ¿sí? O sea que forma parte de ese enfoque. Y surge en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando era necesario reconstruir el país, y como lo vimos en la evolución del concepto de calidad, las empresas estadounidenses se apropian de las prácticas japonesas en la década del 80, y es ahí cuando esta metodología se hace más popular en el mundo organizacional. Entonces, es una herramienta o una filosofía para organizar el trabajo de una manera que minimice el desperdicio, ¿sí? Asegurando que las zonas de trabajo estén sistemáticamente limpias, organizadas, mejorando la productividad, la seguridad y proveyendo las bases para implementar programas de calidad. Es decir, si yo soy si formo parte de una empresa que quiere certificar, por ejemplo, para una norma ISO, una forma de empezar a trabajar la calidad dentro de la organización es la implementación de este programa 5S. Es decir, no existe, yo lo veo prácticamente imposible empezar a prepararse para una certificación una certificación ISO, disculpen, sin haber pasado por esta metodología, aunque no sea, digamos, de forma explícita, que se llama 5S, sí la empresa tiene que pasar por todos los pasos que implica o que proponen estas 5S. Y su nombre surge de 5 palabras japonesas. La primera es seiri, que significa seleccionar. Después vamos a ver lo que implica cada una de esas prácticas. La segunda significa, es la segunda S, que es seiton, que significa organizar. La tercera es seiso, que es limpiar, limpieza. Estandarizar, estandarizar básicamente se refiere a la estandarización de las 3 S anteriores. Y la autodisciplina, ¿sí? Entonces, serían una serie de pasos o etapas para implementar el programa 5S. Bueno, estas son algunas preguntas o algunos disparadores, ¿sí? Que nos pueden, digamos, introducirnos un poco más en el tema y hacernos pensar, ¿no? ¿Es posible encontrar en la oficina o la planta elementos que no utilizamos o que están rotos y que están ahí y siguen ahí, están obsoletos y siguen ahí, o están desactualizados? ¿Resulta difícil encontrar documentos o archivos tanto físicos como digitales? ¿Cuántas veces nos pasa que perdemos muchísimo tiempo tratando de encontrar un archivo que no sabíamos si lo teníamos en el Drive, en el Dropbox? Porque el 5S no solo apunta a lo que es a lo físico, al espacio físico, sino que es la organización de todo tipo de espacios de trabajo. Todos están encargados de la limpieza, pero finalmente nadie la hace. Cada empleado hace sus tareas a su manera, hay poca estandarización en los procesos. Cuando falta un empleado o alguien no está mirando, ¿las tareas se hacen de manera incorrecta o directamente se dejan de hacer? Bueno,
todas estas cuestiones, ¿sí?, hacen necesaria la implementación de un programa 5S, ¿sí?, o serían los disparadores. Bueno, y este es un cuadro grande. Una cosa que les voy a aclarar, escribo mucho en las filminas, porque como no les voy a dejar bibliografía, entonces pretendo que este sea el material de estudio. Así que bueno, por eso que las van a ver un poco extensas y cargadas, pero es para que les sirva de apunte. Entonces, en la primera S, que es la selección, yo distingo lo que es necesario, dijimos que es el primer paso, donde distingo lo que es necesario de lo que no es, ¿sí? Es decir, separo solamente acá dice solamente lo que es necesario, o sea, lo dejo, ¿sí? Por ejemplo, estoy en mi oficina y saco todo lo que no uso, lo que hace mucho que no uso, lo que veo que está roto, lo que molesta, en fin. Y voy liberando espacio físico, rotulo los ítems innecesarios. Yo tuve la oportunidad de participar de un programa de 5S, siendo parte del comité de implementación de esas 5S. En realidad, digamos, los pasos parecen muy sencillos, son sencillos. A uno le dicen, bueno, separá, organizá, limpiá y mantener, estandarizar. Parece bastante sencillo, pero mantener las 5 S, mantener el comportamiento y la autodisciplina es muy difícil. Lo que pasa generalmente es que al principio la gente se engancha, pero bueno, después con el tiempo hay que adoptar medidas que refuercen ese comportamiento, que refuercen la autodisciplina para que la gente mantenga, ¿sí?, el orden y la limpieza. Entonces, retomando al primer paso, que es esa separación, primero que nada, en una empresa lo que tenemos que, o en una organización, lo que tenemos que hacer es, bueno, detectar aquellas áreas en las cuales se va a intervenir. Lo que se hace generalmente es sacar una foto siempre para documentar cuál era el estado inicial de ese área o de ese departamento, de esa zona de trabajo que se va a intervenir, para después, bueno, realmente ver los cambios, ¿no? Esto que yo les mostraba, el antes y el después. Generalmente las empresas lo van haciendo por etapas, es decir, no se, por ahí puede ser que sí, yo en el programa que participé era área por área, es decir, un área, después sumaron 3 áreas más y después sí a toda la empresa, pero se hizo un programa piloto en una planta de producción, ¿no? Entonces, se selecciona lo que ya dijimos, lo que sirve de lo que no sirve, y lo que hacíamos nosotros es, se nos daba una tarjeta roja donde se describía el nombre del objeto que quedaba aparte porque no lo usábamos, escribíamos la razón por la cual no lo usamos, por ejemplo, está roto, le falta un tornillo, le falta, no sé, un tornillo, le falta tinta, lo que sea, y anotábamos el posible destino. Luego, al final de las diversas jornadas de separación, pusimos en un área de la planta todos aquellos objetos que había que darle otro destino, o descartarlo, o llevarlos a otro área, o llevarlos al depósito general, etc. Y quedaron todos esos objetos con tarjetas rojas. Entonces era muy visual y servía mucho para decir, wow, todo esto está dando vueltas en la planta, nos genera pérdida de tiempo, pérdida de espacio y no lo usamos, o no pertenece a esta planta, ¿no? Entonces, lo que me tengo que preguntar en esta etapa de separación es, ¿puede ser utilizado? ¿No puede ser utilizado? ¿O cuán improbable es su utilización? Y de acuerdo a eso, después en la etapa de organización, le vamos a dar el destino. Y los comportamientos que implica es esta columna,
los nuevos comportamientos que implica, o el nuevo cambio, yo puse algunas cosas, digamos, claves para cada una de las S, que son cosas que uno tiene que empezar a hacer, o que tiene que empezar a comportarse, ¿no? Distinto. Bueno, si no lo precisa, no lo adquiera. Si la persona no lo necesita, no lo entregue. Está mal hecho, no lo acepte. Antes de hablar, piense y resuma, porque esta filosofía de 5 S también tiene que ver con la forma en la que comunicamos, en cómo es nuestra comunicación, cómo son nuestros mails, cómo es la forma en que hacemos pedidos, en que explicamos las cosas, ¿sí? Bueno, después viene la segunda S, que es organizar, ¿sí? Identifico un lugar para cada cosa. Es esto que yo les conté. Teníamos todos los objetos que no usábamos, ¿sí? Y la segunda etapa, o la segunda campaña, porque esto lo íbamos haciendo por campaña, o sea, la primera campaña era, bueno, separemos todo y ponemos lo que no usamos en un lugar común. Luego, la segunda campaña fue, bueno, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Lo descartamos? ¿Cómo lo descartamos? ¿Sí? ¿O dónde lo reubicamos? ¿Sí? Entonces, esta etapa implica definir un layout para permitir la mejor utilización del espacio. ¿Dónde ponemos, de ahora en más, dónde almacenamos nuestro stock? ¿Y cómo lo almacenamos? ¿Cómo lo rotulamos? ¿Sí? Implica etiquetar cajones, ¿sí? Con el contenido, etiquetar carpetas con el contenido, etiquetar estantes, establecer un lugar para cada herramienta o papel de trabajo, ¿sí? Y se recomienda en esta etapa tener presente el sistema FIFO, que es First In, First Out. Lo primero que entra es lo primero que sale para el stock de productos, ¿sí? Y o sea, cada empresa va a definir un criterio sobre qué hacer con cada cosa, pero básicamente es lo que necesito todos los días, lo voy a dejar cerca de mi escritorio, ¿sí? Lo que necesito semanalmente, por ahí lo dejo en un lugar dentro del espacio de trabajo que sea de fácil acceso. Si es algo que yo lo utilizo una vez al mes, quizá pueda estar en un lugar común dentro de la empresa, y si lo utilizo rara vez, si son papeles que no lo utilizo nunca, quizá los puedo mandar ya al archivo, archivarlos de manera ordenada y estandarizada, para después encontrarlos con facilidad, pero ya lo puedo mandar al archivo. Lo que sirve mucho en esta etapa es lo que se llama controles visuales. Quizá ustedes ya lo vieron, no sé si vieron algo de seguridad e higiene, pero o si vieron este tema, disculpen, o este término de controles visuales en seguridad e higiene. Es, por ejemplo, delimitar el área de trabajo es un control visual. Yo sé que de esta línea para allá va la máquina y de esta línea para allá van los operarios, por ejemplo. La señalización, ¿sí? Cuando uno llega a una organización que esté bien señalizado, los distintos departamentos o las distintas áreas que atienden al público. Existen también, no sé si lo puedo explicar acá, pero vieron que en muchas plantas de producción hay un panel donde tiene el panel que está contra la pared, tiene dibujada la herramienta que va en ese lugar. Bueno, eso es un ejemplo de un control visual, ¿sí? Si el dibujo es un martillo, yo no puedo poner una tenaza, por ejemplo, es para indicar que ahí va el martillo, ¿sí? O existen empresas que tienen, por ejemplo, distintos colores para archivos de distintos años, entonces yo sé que el rojo es del 2019, el verde es del 2020, el amarillo del 2017, y así, como que se van organizando con esas cosas visuales que me sirven que me sirven para ubicarme yo y ubicar lo que necesito mucho más rápido y no perder tiempo, ¿no? Y sobre todo tiempo productivo. Entonces, los nuevos comportamientos, acá algunos, ¿no? Es si abrió, cierre, usó, lo deja como estaba, lo necesito, deje al alcance, entendió, apague.
Bueno, después viene la S de la limpieza, ¿sí? Que implica mantener el espacio de trabajo siempre limpio, ¿sí? Limpiar e inspeccionar para eliminar todas aquellas cosas que son provocadoras de suciedad, eliminar todos esos defectos, ¿no? Por ejemplo, si hay una canilla que pierde, bueno, no tengo que ir y sacar el agua todas las veces. Estaría más bueno si, o estaría mejor si arreglo esa canilla, si hay una máquina que pierde, si hay goteras en el techo, etcétera. Tratar de eliminar todas aquellas cuestiones que implican suciedad, ¿sí? Después tengo que definir también acá o ir pensando cómo, porque lo vamos a ver en la estandarización, pero bueno, cada cuánto se limpian las máquinas, cada cuánto se hace un mantenimiento de los vehículos de la empresa, cada cuánto se corta el césped, cómo es el circuito de limpieza dentro de la empresa y quiénes son los responsables, ¿sí? Es decir, tratar de integrar esa rutina de limpieza a nuestra jornada laboral por lo menos 10, 15 minutos, o 10 o 5 minutos por día, ¿no? También tiene que ver con despejar carteles innecesarios. ¿Cuántas veces entramos en una empresa o a un consultorio o a un lugar y tienen pegados un montón de cosas, un montón de información que ya está totalmente desactualizado y que no sirve para nada? Cuando haya algo realmente importante, no se lo lee o no se le da la debida atención, porque existen un montón de cosas, ¿sí? Que hay alrededor que ya quedaron obsoletas. Entonces tiene que ver también con esa limpieza, ¿sí? Y conservar digamos, las herramientas de trabajo, ya sea una computadora, ya sea un torno, es decir, de la industria de la cual se trate, pero que, bueno, que esté en las condiciones óptimas, ¿sí? Entonces los nuevos comportamientos, en este caso, sería si ensució, limpie, busque formas de no ensuciar más, si no sabe arreglar, llame a alguien que sepa, ¿sí? Yo diría también, bueno, deje los materiales de trabajo en óptimas condiciones para el próximo que entre, o para el próximo turno, en este caso. ¿Mm? Bueno, si después viene la S de estandarizar, es decir, establecer un método que nos permita mantener la organización de la selección, de la organización justamente, y de la limpieza. ¿Cómo hago yo para que estas tres S anteriores se mantengan en el tiempo? Justamente lo que yo les comentaba de esta metodología o de esta herramienta es que cuesta mucho mantenerla, ¿sí? Después vamos a ver las ventajas y van a ver que tiene muchas ventajas, pero bueno, también cuesta mucho que esto perdure en el tiempo, como todo comportamiento nuestro, pues tiene mucho que ver con nuestros hábitos, ¿no? Entonces, primero, que ya lo vieron como otra herramienta de procesos, es estandarizar estos comportamientos. Bueno, que haya una ficha donde se establezcan los responsables, por ejemplo, de la limpieza. ¿Quiénes son los responsables? O cuál es el día del mes que se va a realizar el archivo y limpieza de las oficinas, ¿sí? Donde existan, o sea, cuadros de responsabilidades para cada actividad, ¿sí? Bueno, ¿quién es el responsable por esta maquinaria? ¿Sí? ¿Quién se encarga de su revisación mensual, anual, semanal, lo que sea? Tiene que haber una asignación de responsabilidades y eso tiene que estar organizado en la empresa, ¿sí? Por ejemplo, puede esto de mantener, ¿sí? Y que tiene que ver también con la próxima S, que es la autodisciplina, tiene que ver, por ejemplo, en la empresa esta que les comenté, lo que habíamos creado era el día del archivo, el día de limpieza y archivo. Era un día al mes, donde ese día podíamos ir de joggings o jeans, con ropa bien informal, porque era un día que nos ensuciábamos,
que limpiábamos todo, que archivábamos todos los papeles que estaban dando vuelta o los descartábamos, es decir, hacíamos ese proceso de selección, organización y limpieza, y teníamos un día en el mes determinado, y ese día nos pedíamos comida, pedíamos helado, y era como que mucho más informal y más descontracturado. Pero bueno, son esas cuestiones que se pueden hacer para mantener, ¿sí?, esta conciencia del orden y la limpieza. Las señalizaciones sirven para estandarizar comportamientos y hábitos. Habíamos hablado que todo esto también hace a un ambiente mucho más seguro, pues evita muchos accidentes laborales al estar todo más ordenado, el stock más señalizados, se evitan errores y accidentes laborales también. Y las 5 S tiene que ver también con cuidar la salud de los trabajadores, cuidar la salud de las personas que participan dentro de la organización. Si escuchan gritos son mis hijos, que no sé qué está pasando. Pero bueno. Entonces tiene que ver con eso, y por ejemplo, una forma de estandarizar ese cuidado de la salud y ese bienestar de los trabajadores, que también tiene que ver con estas filosofías, bueno, establezco un día al año donde hacemos un control de salud de todos los trabajadores. Controlamos la vista, la audición, etcétera, ¿sí? O un día al año o al mes donde brindemos una charla de seguridad. Bueno, concientizar a las personas para que usen su casco, usen sus elementos de seguridad, en fin, hay un montón de estrategias y acciones que se pueden hacer justamente en el marco de esta herramienta. Y lo importante acá también son, porque después vamos a ver muy brevemente algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para la implementación de este programa. Generalmente la implementación se hace a través de un comité, es decir, un grupo de personas que tiene por objetivo implementar el programa 5S y que se va a ocupar de capacitar a las personas, y también se va a ocupar de determinar un grupo que haga esa auditoría de 5S. Generalmente dentro de ese grupo de auditoría participa la alta gerencia, ¿sí? ¿Y en qué consiste esa auditoría? Es pasar por los lugares de trabajo, por las estaciones de trabajo, por las distintas áreas, y chequear cuáles son las condiciones de trabajo, ¿sí? Si se estableció que las máquinas tienen que estar limpias, que tiene que haber un cuadro de responsabilidades, de quién es el responsable de cada maquinaria, de cada instrumento, bueno, todo eso debe estar pautado, y la auditoría de 5S va a ir por las distintas áreas de la empresa y va a ver cuál es el estado de situación de cada una de las áreas con respecto a lo que se propuso, ¿sí? Y a lo que se le pidió a cada una de las áreas al respecto de 5S. Bueno, en otra empresa en la cual yo trabajaba, es una empresa grande también, lo que hace, bueno, yo no estaba en el comité, pero sí participé con mi área de un concurso, o sea, de concursos que se hacían cuando, o sea, pasaba este grupo de auditoría, creo que cada 15 días, cuando nos íbamos de la oficina y chequeaban que nuestro puesto de trabajo, como en mi caso, por ejemplo, yo trabajaba con información confidencial o sensible. Entonces, una de las pautas era, cuando me iba de la oficina, tenía que dejar esa información bajo llave, esos archivos, esos papeles bajo llave, y la computadora también apagada, ¿no? O sea, era una de las condiciones para mantener esa confidencialidad, ¿sí? Algo que se había estandarizado, que se debía hacer así. Entonces, la auditoría, ese grupo de auditores de 5S pasaba, cuando dejábamos la oficina, y chequeaba escritorio por escritorio, ¿sí? Y después, o sea, era una especie de competencia o de concurso entre áreas. El área que ganaba, cada uno de los integrantes le daba, creo que en aquella época eran $100 por persona. O sea que estaba buenísimo, y requiere el trabajo en equipo, porque si mi compañero había dejado el cajón abierto, sin llave, ya nos restaba puntos
a todo nuestro área. Entonces estaba bueno, la verdad. Y eso con el tiempo hace que cada vez que vos te levantás de tu escritorio o dejás tu oficina cuando te vas a tu casa, lo cierres con llave, porque es un hábito que lo vas adquiriendo y después lo vas incorporando en todos los ámbitos de la vida. Así que por eso está buenísimo. Bueno, en cuanto a los comportamientos acá, bueno, a mi máquina la cuido yo soy responsable. Si voy a cancelar una reunión o un compromiso, aviso con 2 días de anticipación, ¿no? En el mundo de las organizaciones. Si es perjudicial para la salud, no lo haga. Si es inseguro, evítelo. Si no sabe, verifique el procedimiento. Si no está, actualice el procedimiento. ¿Sí? Son todas estas cuestiones que tienen que ver con esta estandarización y el mantenimiento de las 3 S anteriores. Y la autodisciplina, ¿sí? Tiene que ver con ese cambio de valores a nivel humano, a nivel comportamiento individual. Y este tema de los premios, de la premiación, que yo les comenté que sucedía en la empresa en la que trabajaba, era sumamente, o sea, tarde o temprano adquirías el hábito porque el mismo equipo te iba llevando a que no te vayas a olvidar el cajón abierto porque te matamos, si no, no nos ganamos el premio. Entonces, bueno, hay un montón de cuestiones que la empresa puede, digamos, realizar para reforzar ese comportamiento, ¿sí? Para fomentar la autodisciplina. Por ejemplo, también lo que hacen muchas empresas es, bueno, en la intranet, ¿sí? En la internet de la interna de las empresas se publican los logros de 5S, se publican fotos de antes y después, se publica fotos fotos o entrevistas del área que mejor implementó el programa. También, por ejemplo, se aplican, si a mí me hubiesen descubierto con el cajón abierto un montón de veces, seguramente mi jefe me hubiese llamado y me hubiese dicho, che, Jime, ¿qué pasa? Que no cerrás el cajón, que no cuidás la información, ¿no? Bueno, arranco con la grabación otra vez, tuve una interrupción. Voy a volver a compartir la pantalla. Bueno, los comportamientos o los nuevos comportamientos a incorporar que tienen que ver con esta S, con la autodisciplina, es, bueno, si lo prometo, lo asumo, ¿sí? Lo cumplo. Cuente siempre hasta 10 antes de reaccionar. Hoy voy a comenzar a hacerlo diferente, ¿sí? Es como autoexigirse un poco para continuar teniendo autodisciplina en cuanto a la limpieza, en cuanto a la minimización del desperdicio, eh, y en cuanto al cuidado, ¿no? Del ambiente de trabajo. A ver, voy a tratar de... Ups. Bien. Bueno, y las situaciones en la organización que recomiendan la aplicación de 5S. Lo bueno de esta herramienta, y pensando siempre en una posible intervención de ustedes en una organización como consultores, es que genera impactos visuales muy rápidos. Ustedes vieron otras herramientas de mejora de procesos que tiene que ver más con el análisis de los procesos y en cuyo caso los resultados tardan un poco más en verse. Seguramente se va a trabajar mejor, se va a encontrar la causa de un problema, yo voy a tener las causas de un problema cuantificadas y fundamentadas, pero eso muchas veces tarda mucho o tarda un tiempo un poco más largo en ver cuáles son los beneficios de las otras herramientas. Esta, en cambio, no genera beneficios rápidos y los beneficios pueden ser vistos por los empleados del más bajo rango, ¿sí? Muchas veces los beneficios también de las otras herramientas son vistos o y muchas veces hasta no son compartidos con la gente que tiene que de un nivel más bajo dentro de la organización, que por ahí tiene que completar un montón de formularios, tiene que llenar un montón de, o sea, cosas con información,
y muchas veces no saben por qué, porque ese beneficio no se le es compartido. En cambio, con las 5 S es, como ya le dije, genera un impacto visual donde los trabajadores y los empleados lo ven. Se necesita de un trabajo en equipo, como yo les comenté anteriormente, es decir, de nada sirve que yo en mi turno trabaje conforme los requerimientos, que mi estación de trabajo esté limpia y organizada, si el turno que viene no hace lo mismo. O sea, implica un trabajo en equipo muy grande, ¿sí? Implica que yo piense en la persona a la cual le voy, en ese cliente interno, ¿sí? Porque si tengo en cuenta o si trabajo bajo el criterio de 5S, voy a chequear antes de enviarle la información, voy a ver si está la información correcta, no le enviaría información de más. Entonces hay un montón de cosas que tiene que ver con con la conciencia del otro, ¿sí? Y que tiene que ver con el trabajo en equipo. Y esta herramienta no es solamente para grandes empresas, es una herramienta súper práctica para pymes, para pequeñas y medias empresas. Ustedes cuando seguramente, no sé, yo ya tengo como que el ojo un poquito afilado y ya entro a una oficina o a un espacio de trabajo, ya sea una carpintería, un taller, voy a una empresa y ya enseguida me doy cuenta cómo trabajan en función de cómo tienen su espacio de trabajo, ¿no? Muchas veces estás en un restaurante y vas al baño y es un desastre. Y vos decís, si tienen así la cocina, o sea, es un reflejo de cómo se trabaja. Entonces, bueno, eso un poco lo aprendes a, a verlo y a darte cuenta. Entonces, las situaciones, o sea, eso está bueno en cuanto a las ventajas, entonces, que puede ser aplicado a pequeñas empresas también, no es solamente una herramienta de grandes empresas, genera resultados rápidos, esos resultados son, digamos, son comprendidos también por los trabajadores de todos los niveles, no solamente de los niveles gerenciales, ¿sí? Porque se trata de su propio espacio de trabajo, de su propio puesto, genera la conciencia de trabajo en equipo, ¿sí? Y también lo que genera algo importantísimo que es, que creo que está en las próximas filminas, es que aumenta la moral del trabajador. O sea, aumenta el compromiso del trabajador tanto con su espacio de trabajo, como con sus herramientas, como con su forma de trabajar, porque es el propio trabajador el que las cuida, el que establece lo que sirve de lo que no sirve, el que por ahí genera recomendaciones de qué hacer, entonces como es muy participativa, ¿sí? Esta herramienta. Entonces, bueno, las situaciones en la organización que recomienda la aplicación del modelo 5S. Primero, nuestra empresa o organización suele ser visitada por el cliente. Hay muchas empresas que tienen su propio showroom en el lugar de la fábrica o que el cliente va muchísimo. Entonces, bueno, necesitamos dar una buena imagen, una buena impresión. Bueno, qué mejor que un programa 5S. Se proyecta certificar alguna norma ISO u otro tipo de certificación en el futuro, como lo dije también anteriormente, digamos, es un primer paso para comenzar a trabajar con calidad. O sea, mi recomendación es que se empiece por esto, ¿sí? Porque implica un cambio de valores muy grande, un cambio de hábitos muy grande, entonces digamos, no se puede pensar en más sin, digamos, cumplir con estas condiciones básicas, ¿no? Si no se cumpliría con esto, significaría que la empresa aún no está preparada para una certificación ISO, por ejemplo. Si se necesita generar resultados rápidos y visibles para los clientes, trabajadores y dueños, en empresas o en organizaciones en el cual la disciplina, el orden, la utilidad, el trabajo en grupo no son conocidos o no son practicados,
existe una evidente falta de organización, limpieza en los locales de trabajo, que afecta el desempeño, es decir, los trabajadores tardan mucho tiempo en encontrar stock, en encontrar los materiales, en responder a un cliente, los clientes se quejan, existen pedidos erróneos o entregas erróneas, bueno, ahí hay que hacer algo, ¿sí? El desempeño es afectado por la ociosidad de equipos y máquinas, instalaciones, stock, espacio y otros recursos. Existe un comportamiento individualista entre las distintas áreas, cada uno cuida su quinchito y listo. Y la fuerza laboral predominante con bajo nivel de escolaridad. En realidad esto es relativo porque ser limpio y ordenado le cuesta a cualquiera, pero como dijimos que es una herramienta, digamos, fácil de comprender, no de mantener, pero sí de implementar y comprender, entonces, bueno, cuando existe un grupo de personas que por ahí tiene baja escolaridad, esta es una buena forma de comenzar a trabajar con calidad. Existe un organismo en Argentina, pero bueno, no lo puedo hacer desde acá, que premia, da un premio nacional a las 5 S. Es decir, las empresas se inscriben para participar en ese premio, esa organización, que si van a este link, que se los pongo acá, si van a este link van a ver el sitio de ese premio que está vigente, y es un grupo de empresas justamente japonesas que quiere trabajar, o que su objetivo es trabajar para que las empresas argentinas incorporen todos estos conceptos de calidad. Hay muchas empresas argentinas que lo van incorporando de a poco, pero en general la Argentina como país es muy pobre en materia de calidad y en prácticas de gestión que tengan que ver con la calidad. Entonces, bueno, estas son algunas formas de promocionar estas prácticas. Y esta es una organización que otorga un premio a las empresas que se inscriben, y de las que se inscriben a la que gana. Esta organización tiene un comité que va a evaluar, a visitar a la empresa que decide participar, y va a ver, bueno, cómo está con respecto a las 5 S, cuán avanzada está la empresa, digamos, qué se hizo en términos de 5 S, cómo está, cómo es su espacio, cómo se organiza, y en función de eso da un premio. Y para la empresa que lo recibe es un prestigio, ¿no? Bueno, yo gané el premio anual de 5 S en el año tal y tal. Bueno, significa algo para mí como empresa, ¿no? Y las actividades que hay que tener en cuenta antes de la implementación del programa de 5S. Primero, hay que sensibilizar a la alta gerencia. Como ya lo vimos en cambio, ningún cambio es posible si yo no tengo el respaldo de los líderes de la organización, ¿sí? Porque los líderes de la organización me tienen que dar recursos, me tienen que dar autoridad para pedir cosas nuevas, implementar nuevos procesos, ¿sí? Me tienen que dar autoridad para sancionar a un empleado que no cumple con alguno de los requisitos de la práctica 5S, me tiene que dar fondos como ya les dije, para premiar, tiempo para capacitar. Tengo que tener el total apoyo y respaldo de la alta gerencia, si no, no es posible ni el programa 5S, ni ningún programa dentro de la organización. Entonces, la experiencia ha demostrado que el 80% del éxito de la aplicación 5S depende del compromiso de que asuma la alta gerencia. Si el jefe lo quiere, va a suceder. Luego, armar un comité de aplicación 5S, es lo que yo les comenté antes, se tiene que armar un grupo que va a ser el encargado de aplicar las 5S dentro de la organización. Ese grupo, si se trata de una empresa grande, tiene que haber un representante de la alta gerencia, o el propio gerente, o el propio director, o dueño, CEO, tiene que estar alguien de recursos humanos, alguien de mantenimiento, el jefe de área o alguien del área en la cual se va a intervenir, ¿sí? Alguien de seguridad e higiene, ¿sí? Armar un comité interdisciplinario, ¿sí? Al cual se lo capacita, ¿sí? Y luego de esto armar un comité de auditoría, ¿no? Carlos, ¿dónde estás? ¿Estás trabajando? Sí, anda. Esa era otra de mis nenas, chicos, disculpen, pero hoy no tengo paz. Y en pequeñas empresas, bueno,
digamos, ese comité puede estar formado por el dueño de la empresa con un trabajador, o el dueño de la empresa con 2 o 3 trabajadores, ¿sí? Pero tiene que haber alguien que sea el líder de ese proyecto, un grupo de personas que se lo pongan al hombro. Hay que entrenar a los facilitadores, o sea, una cosa es el comité de aplicación que yo le digo, después están los facilitadores, que son personas en cada una de las áreas, ¿sí?, que van a ir capacitando y cumpliendo con las acciones que se les soliciten, ¿sí?, para la aplicación del programa. Por ejemplo, bueno, establezca una fecha para la etapa de selección. Entonces, bueno, esa persona, esos facilitadores dentro del área les van a explicar al resto de sus compañeros en qué consiste la selección, cuándo la haríamos, cómo rellenar esa tarjeta roja que yo les dije. Es decir, tienen varias funciones, pero tiene que haber facilitadores también. Entrenar al personal en todas las áreas, es decir, cuando se decide implementar un programa 5S, bueno, hay que explicar qué son las 5S, hay que explicar a todos los empleados cuáles son los beneficios, cuáles van a ser los cambios más importantes que se solicite de parte de ellos, cómo se va a empezar a trabajar y cómo se va a continuar, o sea, cuál es digamos, el cronograma de la implementación, ¿sí?, cómo va a ser el mantenimiento, cómo se va a controlar o auditar a cada una de las áreas para ver si se cumple con el programa o no. Es muy importante la información, como todo cambio, ¿sí?, como lo vieron en la unidad de cambio. También hay que elaborar un cronograma de trabajo y de responsabilidades, es decir, quién va a ser el líder del proyecto, por quién va a estar formado el comité, quiénes van a ser los facilitadores, qué responsabilidades tiene cada uno de ellos, cómo van a ser los tiempos, ¿sí? Generalmente un programa 5S, digamos, no debería tardar, se dice, más de 6 meses, por esto de los resultados rápidos. Si se tarda menos, mejor, pero bueno, está, digamos, pensado para que genere un impacto bastante rápido. Se tiene que anunciar oficialmente el programa. Bueno, o sea que el dueño de la empresa, el director, el CEO, hable a los empleados y diga, bueno, a partir de hoy vamos a implementar esta herramienta, como dijimos anteriormente, se les va a pedir tal y tal cosa de parte de ustedes, que exista un anuncio oficial, ¿sí?, del programa. Es muy importante para todos, ¿no? Y muchas empresas lo que hacen es, bueno, hacer campañas promocionales, ¿sí?, colocar banderines, bueno, aquí se trabaja con 5S, rótulos, afiches, fotos de antes y después, lugares donde los trabajadores puedan escribir sus inquietudes o sus recomendaciones con respecto al programa, jornadas de concientización, bueno, un recordatorio de qué se tratan las 5S, cómo tenemos que hacer la etapa de organización, cuál es la mejor forma de estandarizar algunos procesos, es decir, depende del tipo de empresa, se va a elegir también la forma o la campaña promocional que se le dé al programa, ¿sí? Bueno, ¿y cuáles son? No veo lo que dice. Bueno, sí, la correcta aplicación de las 5S contribuirá a bueno, ¿cuáles son los impactos más importantes? Como ya dijimos, el aumento de la productividad. ¿Por qué? Porque va a reducir los lead times de procesos de manufactura y servicios, mejorando los tiempos de entrega, va a reducir los tiempos muertos en las fábricas, va a reducir el tiempo de aislamiento, o sea, el tiempo de setup de las máquinas y equipos, ¿sí? Si yo los dejo en condiciones, no tiene por qué haber tanto tiempo de setup. Reducir tiempos de acceso a los materiales, a los documentos, respuesta a clientes, etc. Eso va a generar un aumento en la calidad de mi producto, en la forma de producir, ¿sí? Y va a reducir errores humanos. Si yo tengo bien organizado mi stock de materiales, voy a encontrar, va a ser muy difícil que me equivoque en cuanto al material a usar o en cuanto a las especificaciones del cliente, si todo eso está bien organizado. Entonces eso reduce los errores humanos y lo que hace es que se incremente la calidad del producto o servicio que estoy ofreciendo. Se refuerza la estandarización de los procesos de manufactura y los servicios, es decir, esta S de estandarizar hace que justamente se estandaricen, valga la redundancia,
las prácticas, ¿no?, que yo implemento como consecuencia de las 5S. Todo esto hace que tenga una reducción de costos. Ustedes saben, por las otras materias, cuán importante es o cuánto busca todas las empresas y las organizaciones reducir los costos, ¿sí? En un mundo cada vez más globalizado, donde se puede conseguir productos de cualquier parte del mundo, donde el precio de la mayoría de los productos ya está dado, la importancia de reducir los costos es lo que hace que tu margen sea mayor o menor. Entonces es muy importante para las empresas implementar prácticas que me hagan reducir costos. ¿Por qué? Porque mejora mi gestión de inventario, porque disminuyen las pérdidas por obsolencia de inventario, ¿sí? Pues yo tengo el inventario justo, en el lugar justo, y en el momento, en el momento y la cantidad indicada, ¿sí? Eso implica el 5S. Disminuyen los riesgos potenciales de accidentes laborales y con eso los costos asociados a enfermedades ocupacionales, a demandas laborales. Eficientizo el espacio físico, ¿sí?, de las instalaciones. Extiendo la vida útil de las herramientas y equipo porque los cuido más, tengo un responsable, establezco un periodo de mantenimiento. Y lo que ya lo había dicho, sí, eleva la moral del trabajador, es decir, fomenta el empoderamiento del personal que está involucrado, ¿sí? Porque el involucramiento es directo, ¿sí? Dignifica el puesto de trabajo, fomenta la identificación y el compromiso del personal con los equipos, con las herramientas, con los recursos de la empresa en general, y fomenta la cooperación y el trabajo en equipo. Y al final, bueno, puse lo de esto, de sentar las bases. Este programa lo que hace es sentar las bases para un sistema de gestión de la calidad. En este caso puede ser ISO o cualquier otra ISO. Yo acá puse ISO 9000 o ISO 9001, pero bueno, puede ser cualquier otra ISO. Si estoy pensando en la implementación de un programa de calidad un poco más avanzado, como ya dije anteriormente, la 5S es una excelente forma de comenzar. Bueno, les dejo esto, se los recomiendo este video, que es un juego y que está bueno para entender realmente el concepto de 5S. Luego les dejo 2 casos de implementación, 2 casos reales de empresas, me parece que son ecuatorianas o no sé de qué lugar, donde hay testimonios de los trabajadores y de los dueños de la empresa al implementar 5S. Y este también es un testimonio de una empresa que implementó el programa y habla mucho de las ventajas, ¿no?, de la implementación de este programa. Bueno, espero no los haya aburrido, creo que hablé un montón otra vez, discúlpenme y bueno, disculpen también las interrupciones. Nos vemos.